de gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor, y vemos que tú nos sorprendes, y cuando estamos dispuestos a hacer nuestra parte, tú, Señor, siempre vas delante, abriendo camino, abriendo puertas, supliendo necesidades. Gracias por todo lo que hasta aquí nos has dado, pero queremos ver más tu gloria, Señor. Sabemos que hay una necesidad tremenda en el mundo y no sabemos lo que va a ocurrir en los próximos días, semanas o meses, pero queremos estar preparados, Señor. Y queremos, Señor, estar fortalecidos en la fe, no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo, vivir en orden, en obediencia, en santidad, no perder el tiempo, Señor, sino estar con la mano en el arado, mirándote solamente a ti. Ahora pedimos que bendigas esta palabra que vamos a compartir en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Quiero llevarles en primer lugar al libro de Zacarías. El libro de Zacarías está en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir al capítulo 14, y mientras lo están buscando, me gustaría, espero que lo recuerden, si no anótenlo, lean otra vez cuando lleguen a casa detenidamente Zacarías capítulo 14, el capítulo 2 del libro de Joel y el capítulo 1 del libro de Sofonías. Repito, Zacarías capítulo 14, Joel capítulo 2 y Sofonías capítulo 1. Hay otros libros, hay otros pasajes bíblicos que hablan del tema que vamos a hablar en esta tarde, que es el tema de el día del Señor. Cuando hablamos del día del Señor, por lo menos en esta ocasión, no estoy haciendo referencia al día de reposo, al día que el Señor estableció desde los tiempos de Adán y Eva para que la humanidad hiciera una pausa y reflexionara en torno a la obra creadora de Dios. Santificó el día de reposo, el séptimo día, el día del Shabbat, para que todas las naciones de la tierra y para que todas las personas recordaran que el mundo no fue producto de la casualidad, que no se creó solo, sino que detrás de ese sol, de esa luna, de esos pájaros, de esas estrellas, etcétera, hay una mano creadora y diseñadora que es la mano de nuestro Dios. Así como cuando vemos, no sé, por ejemplo, un reloj, a nadie se le ocurriría decir, bueno, este reloj es producto de la evolución mecánica, ¿no? Se creó solo. Se encontraron por ahí agujas, se encontraron tornillos, esferas, se juntaron, hubo una gran explosión y de repente comenzaron a aparecer relojes y coches y trenes y aviones por todas partes. Sabemos que eso sería algo totalmente absurdo decir eso, ¿no? Cualquiera se reiría de nosotros diciendo, hombre, por favor, cualquier persona sabe que detrás de un coche hay un diseñador. Hay una marca, hay una patente, hay unos repuestos, hay unas piezas que cada una tiene que estar puesta en su sitio. ¿Quién las puso? Bueno, pues el diseñador o el creador, ¿verdad?, el fabricante de ese coche, de ese reloj, de lo que fuera. Pues hermanos, si somos capaces de entender que detrás de cualquier cosa que vemos, material, hay la mano de un mecánico, de un ingeniero, etcétera, ¿cómo nos negamos o cómo se niegan algunos seres humanos a reconocer que detrás de la creación está la mano de un diseñador, está la mano de nuestro Dios? El hombre no ha creado el universo, el hombre no puede crear una estrella, el hombre no puede crear un planeta, un satélite, el hombre no puede crear un río, un mar, ¿verdad? Sino que detrás de todo eso está la mano de Dios. Y ustedes van a ver, por ejemplo, en el devocional de mañana, en el capítulo 1 de Romanos, yo voy a estar compartiendo que las cosas invisibles de Dios, como por ejemplo su eterno poder y su deidad, dice la Biblia que se hacen claramente visibles por la obra de la creación. Es decir, cualquier persona contemplando un amanecer, una puesta de sol, cualquier persona viendo la creación, paseando un poco por una montaña, por un río, por un lago, por un volcán, etcétera, sabe que detrás de todo eso no está la casualidad, sino detrás de todo eso hay, ya digo, un creador, un diseñador, ante el cual tendremos un día que rendirle cuentas. Ahora, sabemos que ese creador, ese diseñador del universo, delegó, puso todo en las manos del hombre para que cuidara la creación, por lo menos en este planeta. Y esa fue una de las primeras responsabilidades que tuvo Adán y Eva, cuidar la creación de Dios. Ellos vivían en un sitio concreto y ahí tenían que ejercer el dominio y el orden, poner nombre a los animales, cuidar de la creación de Dios. Y esa es una de las responsabilidades principales del ser humano, cuidar de la creación, de la propiedad de Dios. Porque no somos propietarios, pero somos administradores de la creación de Dios.
El hombre tiene poder y capacidad para cuidar del mundo, sin lugar a dudas. Hay tecnología hoy en día más que suficiente. Yo diría que hasta demasiado para saber controlar todo y que no haya contaminación y que haya orden. Pero lamentablemente sabemos que ha ocurrido todo lo contrario. Sabemos que el hombre, perdone la expresión, se está cargando el planeta. De este tema del cambio de clima, y ahora donde antes llovía, ahora hay una sequía terrible, donde antes no llovía nunca, ahora hay unas lluvias torrenciales brutales, incluso lugares donde no nevaba jamás, ahora nieva. En el norte ahora hay calor, en el sur hay frío. Sí, como el mundo al revés, todo esto es producto de la desorganización del hombre, del desorden, del caos, ¿verdad? Del abuso que hay, de la excesiva extracción de recursos naturales, ¿verdad? Vaciando al planeta y llenándose los bolsillos creyendo que son los dueños del planeta Tierra, ¿no? Ahora, la Biblia nos enseña que algún día el dueño del mundo, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, dice la Biblia, algún día el dueño, el creador del universo, tendrá un día específico que se llama en la Biblia el día del Señor, donde los hombres tendrán que rendirle cuentas. Ahora, si ustedes leen las porciones que yo les he pedido que lean, yo tengo aquí una lista y la vamos a poner ahora en la pantalla, se van a dar cuenta que ese día, esa manifestación sobrenatural de Dios en un momento puntual de la historia, tiene muchas palabras que definen ese día. Y vamos a ver algunas de esas palabras para que más o menos nos hagamos una idea de lo que quiere decir la Biblia cuando nos dice que vendrá un día llamado el día del Señor. Voy a comenzar a leer lo que yo he leído en estos pasajes referente al día del Señor. Algunos profetas definen al día del Señor como un tiempo de angustia, como un día de aprieto, de alboroto, de asolamiento, de tinieblas, de oscuridad. Otros profetas dicen un día nublado, de entenebrecimiento, de sombra, de guerra, de reunión de naciones que serán destruidas. La Biblia dice que ese día del Señor, en ese día no habrá ni luz clara ni oscura. No será ni de día ni de noche, sino que será un día que solo de momento conoce el Señor cómo será. Dios será el Rey de toda la tierra en ese día. Él será uno y uno será su nombre. Y será el día de la ira de Dios, día de cambios en todos los aspectos, y será un día donde habrá mucho pánico. Pongamos la lista entera, repasemos los títulos o los nombres que nos dan los distintos personajes bíblicos sobre ese día. Si quieren lo pueden leer conmigo. Tiempo de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, de tiniebla, de oscuridad, de nublado, de entenebrecimiento, de sombra, de guerra, de reunión de naciones que serán destruidas. No habrá luz clara ni oscura, no será de día ni de noche. Dios será Rey sobre toda la tierra, Él será uno y uno será su nombre. Será un día de la ira de Dios, día de cambios y tiempo de pánico. Es decir, queridos hermanos, todo esto tiene que ver con lo que nosotros conocemos como tiempos finales. Si ustedes leen la Biblia desde el principio, te vas a dar cuenta que hay cosas que son historia, cosas que ya ocurrieron. Por ejemplo, cuando leemos la salida del pueblo de Israel de Egipto, eso ya pasó. Eso forma parte de la historia bíblica, que nos viene muy bien para saber cómo salieron, a dónde fueron, todo lo que ocurrió. Y todo eso tiene pues múltiples aplicaciones espirituales para nuestras vidas, pero es historia. Pero luego hay otro material en la Biblia que es material escatológico, profético, de cosas que están ahí escritas, en algunos casos por cientos o miles de años, que forman parte de los tiempos finales. Por ejemplo, cuando ustedes leen el libro de Daniel, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que él recibía en sueño, en visión, en revelación, que él no las entendía. Porque lógicamente Daniel en aquel momento, en las circunstancias en las que él se encontraba, no tenía toda la información que tú y yo tenemos en este momento, teniendo todo el manual en nuestras manos, la Biblia. Y entonces él no entendía
pero el Señor le decía, tú escribe, aunque no entiendas lo que recibes, porque esto no es para tus días, esto es para los últimos tiempos. Ahora, si vemos la distancia que hay entre Daniel y nosotros, es abismal. Muchas de las cosas que han ocurrido, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento que se escribió, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la crucifixión del Mesías, la resurrección del mismo, ¿verdad? Y tantos acontecimientos, pues Daniel nunca los había visto. Sin embargo, para nosotros ya son hechos reales, puntuales, que forman parte de la historia sagrada, de la historia bíblica, y que leemos, ¿verdad? Y memorizamos y predicamos a menudo. Pero hay un amplio sector de material en la Biblia que es un material que aún no se ha cumplido. Ahora, si alguien se pregunta o se cuestiona, ¿qué posibilidades hay, humanamente hablando, de que esas profecías se cumplan? Humanamente hablando, cuando se escribieron, yo me atrevería a decir que ninguna. Porque, por ejemplo, cuando la Biblia nos da el número de soldados que van a atacar a Israel en los últimos tiempos, en todo el planeta Tierra no había esa cifra de habitantes en ese momento. Por lo tanto, era una profecía que no se podía cumplir en esa época, ni en esa generación. Porque no había esa cantidad enorme de millones de soldados que dice la Biblia que en los últimos tiempos van a atacar al pueblo de Israel. Ahora, desde el día 7 de octubre hasta nuestros días, hasta hoy en día, en Israel ha cambiado todo, absolutamente todo. Y me atrevo a decir, si Dios nos permite viajar ahora en noviembre, ya lo experimentamos cuando fuimos en diciembre, y lo volvimos a ver en enero y en mayo, pero ahora se ha incrementado más todavía, que Israel nunca más volverá a ser lo que el país aquel que nosotros conocimos. Seguirá siendo Israel, estará en el mismo sitio, con el mismo himno, la misma bandera, etcétera, pero el ambiente, sobre todo espiritual, ha cambiado considerablemente. La gente está triste, los corazones están rotos. Hay más de 700 soldados israelíes que han muerto, todos tienen padre y madre. Imagínense ustedes, todavía sigue habiendo, no se sabe exactamente el número de cuánta gente está secuestrada, pero todavía hay unos cuantos, en unas condiciones terribles. El otro día una de las chicas que apareció muerta no pesaba más de 35 kilos, después de haber estado casi 10 meses cautiva. Y hay una desesperación por parte de padres, de madres, de tíos, de abuelos, de amigos, que no saben lo que ha pasado con su nieto, con su hijo, con su padre, con su madre, con su abuela. Y hay todos los días manifestaciones de miles y de miles de personas por las calles de Tel Aviv y de otras ciudades de Israel, la gente gritando. El otro día vi una escena que me partió el corazón, cuando en la misma, casi llegando ya a la franja de Gaza, pusieron unos altavoces gigantes y los padres, las madres, los abuelos gritando el nombre de sus hijos, diciéndoles que te amo, que no pierdas la esperanza, que estoy contigo, te voy a traer a casa. Y cuando el otro día aparecieron pues 6 que los habían recién matado porque estaban a punto de ser, digamos, rescatados, pues los funerales fueron tremendos. Ver a esos padres, a esas madres. El día anterior una madre había cumplido años y ella soñaba con que el día de su cumpleaños pudiera abrazar a su hija, y su hija volvió pero muerta y nunca más la volverá a ver. Y otros tantos que desaparecieron, que no se sabe lo que pasó con ellos, ¿no? Y por eso digo que desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial nunca había ocurrido eso en el pueblo de Israel. Y cuando llegamos allí y vemos a la gente triste, un pueblo que siempre fue tan alegre, que siempre estaban cantando y bailando por las calles, es muy duro, ¿no? Es muy duro ver a ese país tan roto, ¿no? Pero esto es lo que la Biblia dice que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Y saben una cosa, y me duele decirlo, pero tengo que decirlo: esto no ha hecho más que empezar. Nosotros tuvimos un lema en el primer congreso de la Iglesia Virtual, ¿se acuerdan? En Toledo, ¿cuál fue? El primer lema: lo mejor está por venir, ¿se acuerdan? En este momento a Israel, lo peor está por venir. Esto no ha hecho más que empezar. En este momento tienen 7 frentes abiertos, tanto internos como externos, 7 frentes abiertos. Miles y miles de personas hace 10 meses que han salido de sus casas en el norte, muchas de ellas están destruidas, quemadas, viviendo en hoteles,
Cuando en el mes de mayo estuvimos en algunos hoteles donde estaban las familias y los niños venían y nos abrazaban y querían hacerse fotografías con nosotros, ¿verdad? Aburridos, no saben lo que va a pasar con sus vidas. Y todo esto no ha hecho más que empezar, ¿verdad? Y sabemos que los enemigos de Israel están armados hasta los dientes, y sabemos que, por ejemplo, Irán, pues está tratando por todos los medios de destruir lo que Dios ha dicho que va a suceder. Porque quiero que tengan algo en cuenta: cada vez que el diablo se entera o se da cuenta de que Dios ha comenzado a hacer algo importante, trascendental, que va a impactar al mundo, que va a cambiar el rumbo de la historia, el mundo espiritual, por parte bueno y malo, como que se activan. Es como si nos acercamos a una colmena. Están tranquilas las abejas, pero tú llegas y les sacudes o haces acto de presencia, hermanos, es impresionante, se vuelven salvajes y te atacan, porque saben que hay un enemigo externo que va por ellas, va a quitarles la miel, o va a destruirla, o va a hacerles daño. Satanás, que conoce perfectamente las Escrituras y conoce perfectamente lo que Dios dijo en el idioma original acerca de los últimos tiempos, cuando él sabe que algo está sucediendo que puede activar profecías que han estado dormidas durante siglos, es como que se despiertan esos demonios, se activan esos demonios, hasta el punto, les recuerdo, yo sé que lo sabe, yo solamente se lo recuerdo, que Satanás se verá tan acorralado y se verá con tan poco tiempo, que él tiene 4 demonios tremendamente poderosos y destructivos que llevan siglos, que llevan milenios atados y que no han podido moverse ni actuar y hacer todo lo que quieran. Lo tremendamente destructivos y malos que tienen que ser esos demonios, para que el Señor los haya tenido atados durante miles de años, desde los días de Noé. Esos demonios junto al río Éufrates están atados. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos esos 4 demonios, lo pueden leer esto en el Apocalipsis, se les permite por un tiempo corto, hacer un poco de las suyas, y es impresionante lo que va a ocurrir. Y todo eso forma parte de lo que llamamos el día del Señor, el día de una visitación sobre todas las naciones de la tierra. Quiero que leamos algo de la información que nos da la Biblia acerca de ese día. Hermanos, y déjenme que les diga algo antes de leerlo. Este tema, por lo menos nosotros, yo no sé en otras congregaciones, no sé lo que se enseña, si tienen esta inclinación a este tipo de estudios o no, pero por lo menos nosotros y los miembros de nuestras congregaciones y de nuestra iglesia virtual y de nuestro ministerio tienen que dominar este tema como la palma de su mano, Tienen que conocer esto como la palma de su mano, porque es un tema que nos va a afectar de una manera u otra a todos nosotros. Zacarías 14 dice, verso 1. ¿Lo tienen? He aquí el día de Jehová, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Presten atención a las palabras que vamos a leer, porque son tremendas. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Hermanos, si no tuviéramos más versículos por delante, lo que hemos leído nos sacude el alma. ¿Cómo, Señor? ¿Que tú te vas a encargar de reunir a todas las naciones de la tierra para ir a pelear contra Jerusalén? Esto nunca ha ocurrido. Sí, ya sé que ha habido naciones que han ido a atacar Jerusalén. Los babilónicos fueron y destruyeron la ciudad de Jerusalén en los tiempos del profeta Jeremías. Y los romanos atacaron Jerusalén y la destruyeron en el año 70 después de Cristo. Y los griegos también atacaron Jerusalén, y los medos persas también la atacaron, y los árabes también la atacaron, y tantas naciones, pero eran naciones, digamos, sueltas. Pero aquí dice que habrá un conjunto de naciones, más todas las naciones el Señor las reunirá para combatir, para pelear contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada. Madre mía, si yo viviera en Jerusalén y leo esto, digo, Dios mío, ¿dónde yo vivo?
Me van a atacar y la ciudad va a ser tomada y las casas van a ser saqueadas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ahora, si alguien está pensando, pero bueno, esto ya se cumplió, ¿no? No, hermanos, no, esto no se ha cumplido. Esto no tiene nada que ver con el cautiverio en Babilonia. Es más, Zacarías está predicando después del cautiverio en Babilonia. Solamente un pequeño dato. Cuando volvieron del cautiverio en Babilonia, para supuestamente reconstruir nuevamente la ciudad, los muros, el templo, etcétera, hubieron dos profetas que eran los que trataban de animar al pueblo a la reconstrucción de la ciudad. Uno de ellos era Zacarías y el otro, ¿alguien sabe quién era? No les oigo. Ageo. Efectivamente, Ageo y Zacarías fueron profetas post-exilio. No están profetizando como Jeremías la destrucción de la ciudad. No, ya la ciudad fue destruida. Ya han vuelto. Ya han pasado 70 años de cautiverio. Y ahora aparecen en la escena estos profetas, estos dos hombres de Dios, para animar al pueblo, para que no bajen la guardia, para que no vuelvan otra vez a cometer los pecados que ya habían cometido sus antepasados. Por lo tanto, lo que estamos leyendo no ha ocurrido nunca. No ha ocurrido esto. Y esto tiene que ver con el día del Señor. Repito, Dios reunirá a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, serán violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Sabemos que en la vieja ciudad de Jerusalén hay 4 barrios. El barrio de los armenios, que son cristianos, digamos también. El barrio de los musulmanes. El barrio de los árabes cristianos. Y el barrio de los judíos. ¿Qué parte de esos barrios será sacudido, etcétera, unos llevados fuera? No lo sabemos. Pero sí sabemos cómo está dividida actualmente la ciudad de Jerusalén. No, pero es que hay más información. Después de que haya pasado esto en Jerusalén, Jehová, el Eterno, el Señor, peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Saben que yo no suelo leer mucho el nombre Jehová, pero lo estoy leyendo en esta ocasión. ¿Por qué? Porque el nombre que aparece cuando leo Jehová es el nombre propio de Dios, para que no confundan, ¿no? El nombre propio de Dios con esas 4 letras en hebreo, Yod, Hei, Vat, Hei. Pues ese es el nombre que aparece, es decir, Dios mismo, el creador del universo, el que creó a Adán y a Eva, el que aparece en Génesis 1:1 diciendo que el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios creador, ese Dios diseñador, es el que Él mismo peleará con aquellas naciones como ya peleó en el día de la batalla. Ahora, es algo interesante porque si Él es el que va a pelear contra las naciones, a ver si puedo explicar esto bien. Si el Dios creador del universo, Jehová, Yahvé, llámenlo como quiera, es el que va a pelear contra las naciones que vengan a pelear contra Jerusalén, nos tenemos que hacer una pregunta cuando leamos el siguiente versículo. ¿O es otra persona la que aparece en el versículo 4 o es el mismo? Vamos a leerlo. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Los pies de quién, hermano? Porque el versículo 3 dice que después saldrá Jehová, el creador, el eterno, peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies. ¿Los pies de quién, hermano? ¿Los pies de Jehová? ¿Los pies de Dios? ¿Sí o no? No es otra persona, uno que pelea en la gran batalla para pelear y defender al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén, y luego otro que viene y pone sus pies sobre el monte de los olivos. No. Es que Dios es uno. ¿Cuántos dicen amén? Claro, ya sé que si tuviera un testigo de Jehová aquí, saldría el hombre corriendo, ¿no? Porque lógicamente no tiene argumentos para defender esta postura, ¿no? Pero la Biblia dice que el que pelea contra las naciones, ese mismo que pelea es el que viene y sus pies, no dice los pies de otro, sino sus pies los pone sobre el monte de los olivos,
luego se hace visible. Porque para poner los pies sobre el monte de los olivos no es algo metafórico, como algunos judíos lo interpretan. Es algo literal, porque si es algo metafórico, el que Él pone los pies sobre el monte de los olivos, a continuación tenemos que seguir con el mismo sistema de interpretación, decir que bueno, que el monte no se parte, que Él no pone sus pies sobre el monte de los olivos porque es metafórico. Aquí tenemos hoy que decidir si esto es una metáfora, es una forma de explicar algo, o esto es algo literal. ¿Ustedes qué creen, hermanos? Voy a leer el resto del pasaje mientras van pensando la respuesta. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, lo sabemos. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente, es decir, hacia el este y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Si pone los pies sobre el monte de los olivos y el monte se parte y se hace un gran valle, esto es totalmente literal. Esto es lo que va a ocurrir, ¿saben cuándo? Con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que los pies de Jehová, los pies del Eterno, son los que se posan sobre el monte de los olivos. Entonces, ¿creen que podemos decir con total libertad y afirmar categóricamente que ese Dios eterno y creador es también nuestro Señor Jesucristo? ¿O son dos personas diferentes? ¿No era Él el Emmanuel, Dios con nosotros? ¿No era Él el Verbo y el Verbo era Dios? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, cómo hay aquí una perfecta armonía, una perfecta unidad? Y ese Dios creador, porque dice la Biblia que por Él fue creado todo y por Él y para Él. Pero entonces, ¿qué quedamos? ¿Fue Dios el Padre el que creó o fue el Hijo? Es que son uno, mi hermano. Porque usted puede ser padre e hijo al mismo tiempo, ¿o no? Muchos de los que están aquí son padres. Y todos los que estamos aquí somos hijos de alguien. Luego usted, sin tener que hacer un desdoblamiento de personalidad, hacer una especie como de física cuántica, yo voy por un lado y voy por otro, sino que usted mismo, sin dividirse, usted al mismo tiempo es padre y es hijo y es marido y es otras cosas más, ¿no? Pero de momento con lo de padre e hijo no sirve, ¿sí o no? No es que tengo que salir de mi cuerpo para mostrarme como hijo y volver a meterme para funcionar como padre. No, no, no. Cuando iba a Las Palmas a ver a mi padre, iba como hijo. Pero aquí funciono como padre, ¿verdad? Y no son dos personas, es la misma persona manifestándose de formas diferentes. Primeramente Él se manifestó como un poder creador, diseñador del universo, pero luego se encarna, se humana, habita entre nosotros. Entendemos el plan de Dios, nos conectamos al gobierno de Dios, nos ponemos bajo la cobertura de Dios y entonces ese Dios vuelve a su trono, vuelve a la gloria y volverá otra vez donde todo ojo le verá, donde toda rodilla se doblará y dice la Biblia que confesarán que Él es el Señor para gloria de Dios Padre, y cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos va a hacer tal impacto que un monte que hemos pisado centenares de veces lo parte por la mitad, mi hermano. Y se hace un valle gigantesco. Pero sigue diciendo que en aquel día, cuando esto suceda, huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá. Y vendrá, ¿quién viene? ¿Quién viene, hermano? Dígalo fuerte. Jehová mi Dios. ¿Y con Él quién viene? Todos los santos. No se conmueve usted cuando oye esto, hermano. ¿No se conmueve usted cuando lee que Jehová, mi Dios, viene y con Él todos los santos? Ahí estamos nosotros, hermanos, que venimos con Él porque hemos sido arrebatados, hemos estado en su presencia y venimos con Él. Y el que viene es Jehová, mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es impresionante, hermanos. Acontecerá en aquel día, cuando esto ocurra, que no habrá luz, ni clara ni oscura. Y uno dice, ¿y entonces esto cómo es? ¿Esto cómo es?
Aquí tenemos una expresión que es cuando decimos, hoy está el día con la panza de burro. ¿Saben? No sé si todos entienden esto, ¿no? Ese día así medio tristón, gris. Pero ese día no habrá ni panza de burro, ni será de noche, ni será de día, sino dice que es un día que solamente lo conoce Él, Jehová. No será de día ni de noche, eso no lo podemos entender, ni yo se lo puedo explicar, porque yo sé lo que es el día y lo que es la noche, pero si no es de día ni es de noche, no entiendo lo que es, pero por eso dice que solamente lo conoce Él. Pero sucederá que al caer la tarde, habrá luz. Qué curioso, ¿no? Porque generalmente al caer la tarde es cuando ya empieza a oscurecer, y aquí es al revés. Con el caer de la tarde viene la luz. Y acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas del subsuelo. Y mira lo que pasa. La mitad de ellas irá hacia el mar oriental. Ahora, usted en su mente ubíquese en Jerusalén. La geografía de Jerusalén, de Israel, se explica con la mano. Aquí tenemos la Franja de Gaza, aquí tenemos Tiro, todo se explica con la mano. Pero Jerusalén está más o menos como por el centro, para que se haga una idea. Si estoy en el centro, hacia el oeste de Jerusalén, ¿qué hay, hermano? ¿Alguien me lo puede decir? Al oeste de Israel, al oeste de Jerusalén, ¿qué hay? El mar Mediterráneo. Y al este está Jordania, está ¿cómo se llama? El río Jordán. Y tenemos detrás del Monte de los Olivos, cuando usted sube a lo alto del Monte de los Olivos, usted puede ver detrás el Valle del Jordán. A lo lejos ve unas montañas que son las montañas de Jordania. Y usted puede ver a lo lejos el monte Nebo. ¿Qué pasó en el monte Nebo? Murió un Naví. Naví, ¿qué es en hebreo? Es un profeta. Nebo es el monte del profeta Moisés, donde murió, donde el Señor lo enterró. Pues allí está el mar muerto, y dice la Biblia que entran aguas al mar oriental y la otra mitad al mar occidental. Es decir, entran aguas al Mediterráneo y entran aguas al mar muerto, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Nos da mucha información, pero fíjense por ejemplo en el versículo 11. Morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Todo es profético, todo es escatológico, todo forma parte del futuro, del día de la revelación de nuestro Dios. Y ahora hay un dato aquí tremendo de algo que nunca ha ocurrido, que seguramente cuando Zacarías lo recibe no entendió nada el pobre, porque esto nunca se había visto, pero que para nosotros esto, no digo que sea normal, pero es posible. No nos suena a ciencia ficción. Sabemos que hoy en día hay armas de destrucción masivas que con un botón se puede arrasar un país entero. Con un botón, un país entero. Ya no hace falta mandar 1 millón de soldados y mandar lanzas y jabalí. No hace falta. Pero dice que habrá una plaga. La palabra plaga la conocemos porque vemos que en Egipto hubo 10 plagas. En esta ocasión nos habla en singular. Dice que esta será la plaga con la que el Señor nuestro Dios herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Recuerden que en el versículo 2 el Señor reunía a todas las naciones de la tierra. Allí va a ir Pedro Sánchez, Puigdemont, Maduro, etcétera, etcétera. Allí van a estar todas las naciones de la tierra. Y ahora tiene un regalito el Señor para todos los que se atrevieron a viajar, a cruzar el océano, a ir en barco, en avión, en bombardeo. Para todos ellos que se atrevieron y se juntaron para ir a pelear contra uno, porque, hermanos, ahora es todos contra uno, no uno contra todos, como fue en la Segunda Guerra Mundial, que hubo uno contra todos, ¿no? Ahora es al revés, ahora son todos contra uno. Se ha dado la vuelta a la tortilla. Pues para esas naciones que con su orgullo, su arrogancia, su poderío militar creyeron que iban a poder conseguir sus objetivos, el Señor tiene una plaga reservada para ellos. Y dice, esta es la plaga con la que van a ser heridos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Cuál es? Escuche, la carne de ellos se corromperá
estando ellos sobre sus pies. No están en una cama, no están enfermos en un hospital, están de pie. Probablemente hablando, dando un discurso, peleando, no sé. Están de pie. Y mueren de pie. Porque dice que se van a consumir en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshace en su boca. Esto es impresionante, ¿eh? ¿No les parece, hermanos? ¿Te gustaría a ti morir así? Ni loco, ¿no? Se deshacen los cuerpos, se desmigajan, se pulverizan. ¿Esto qué es? ¿Esto es un ataque nuclear, bacteriológico, químico? ¿Esto qué es? Bueno, sea lo que sea, esto es lo que va a ocurrir con aquellas naciones que se atrevieron a pelear contra Jerusalén, la ciudad del gran rey. Acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Dios, y trabará cada uno la mano de su compañero y levantará su mano contra su compañero. Y Judá es la parte sur de Israel, también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Ahora, cuidado, porque esto también afecta a los animales, lógicamente, como cualquier ser vivo. Así también será la plaga de los caballos, los mulos, los camellos, los asnos y todas aquellas bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Todos los que sobrevivieren, parece mentira que a pesar de todo esto hay gente que va a sobrevivir, escapan. No muere todo el mundo, no mueren todas las naciones, algunos sobreviven. Algunos quedarán heridos, quedarán mutilados, pero muchos se van a salvar. Pues dice que los que sobrevivan de las naciones que vinieron a pelear contra Jerusalén tendrán que subir de año en año para adorar al rey. ¿Quién es el rey? Jehová de los ejércitos. El día que crucificaron a Cristo, en tono de burla, sarcásticamente, se le ocurrió a Poncio Pilato ponerle un cartelito encima de la cruz. ¿Se acuerdan lo que decía? ¿Qué decía? Este es el rey de los judíos. Pues efectivamente, hijo, efectivamente, querido. El rey de los judíos, el rey de los ejércitos vendrá y tendrán que subir todas las naciones que se salvaron a Jerusalén a celebrar una fiesta. ¿Y cuál es? La fiesta de los tabernáculos, que se celebra generalmente en el mes de octubre. Acontecerá que los que de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Es decir, después de lo que han visto, después de haberse salvado, después de haber visto cómo Dios derrotó a todas las naciones de la tierra que se atrevieron a pelear e invertir su tiempo, su energía, su armamento contra Jerusalén, después de haber visto todo eso, todavía hay algunos que dicen: no subo este año a adorar al rey, no voy a subir. ¿Cómo es posible que todavía la maldad domine el corazón de tantas personas después de haber visto tanta gloria, tantos milagros, después de haber visto millones de muertos? Porque la Biblia dice que estarán, hermano, 7 meses enterrando cadáveres en un valle que se ve perfectamente desde el Monte Carmelo, donde me gusta mucho subir a los hermanos a la azotea de un monasterio católico, carmelita, y les digo: mira, observen, ese valle es el valle de Megiddo, donde se va a llevar a cabo esta batalla de todas las naciones, donde vendrá el anticristo, donde vendrán las naciones de Europa, vendrán los árabes, vendrá un montón de gente. Apocalipsis dice que son como, ¿cuánto eran? 100 millones, 200 millones de soldados. Y dice que morirá tanta gente que estarán 7 meses todos los días enterrando muertos. Pero ¿cómo se puede tardar tanto tiempo enterrando gente? Hermanos, que van a morir millones, millones de personas. Dice que la sangre llegará a los frenos de los caballos. Y el armamento, todo lo que trajeron, estarán 7 años prendiéndole fuego. Servirá como combustible. Claro, cuánta gasolina trajeron los tanques de combate, los aviones, desmantelar todos aquellos fusiles, granadas, bazocas, cohetes. 7 años. Pues habrán algunos que no quieran subir. Y dice: y si la familia de Egipto no quiere subir y no viniere, sobre ellos no vendrá lluvia. Pero algunos dirán: pero tienen el río Nilo. No, porque el río Nilo, la Biblia dice que se secará. Entonces tendrán que depender de la lluvia del cielo.
Es decir, si ustedes siguen leyendo el resto del capítulo, todo esto tiene que ver con el día del Señor. Esta es la información que nos da Zacarías, interesante por cierto. Pero cuando ustedes lean Joel capítulo 2, cuando ustedes lean Sofonías y otros libros de la Biblia, como podrían ser Amós, como podría ser, por ejemplo, también Daniel, etcétera, hay tanta información acerca de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y hermanos, lo que te tengo que decir tal vez no les guste a algunos, pero esto sí o sí se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? No oren ni ayunen para que no venga el día del Señor, porque va a venir sí o sí. Digo esto porque un día me encontré en Jerusalén, cerca del muro, a un grupito de unos hermanos con guitarra. Estaban allí cantando y orando y reprendiendo y haciendo todo tipo ahí de espavientos. Y ellos oraban para que no viniera la ira del Señor, ni estas profecías se cumplieran, sino que todo fuera paz y amor, como los hippies. ¿Se acuerdan que era todo paz y amor? Y yo decía, están perdiendo el tiempo. Por eso dice la Biblia que tenemos que orar eficazmente. Y orar eficazmente significa entender los tiempos de Dios. El día del Señor va a venir. ¿Saben por qué? Perdonen la expresión, pero Dios se está hartando. Dios ya se está cansando. Porque creo que su misericordia ha sido tan grande y lo que ha recibido a cambio es terrible. ¿Vieron la inauguración de las Olimpiadas este año en París, en Francia? Yo no las vi, pero me mandaron las imágenes. ¿Por qué no se metieron con otra religión o con cualquier otro personaje? ¿Qué pinta aquella escena de burla en unas Olimpiadas, donde la idea es unificar el espíritu olímpico, el deporte, ¿verdad? La hermandad entre los pueblos, y lo que fue una burla, un ataque terrible contra los que tenemos una fe y los que consideramos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y vemos cómo se burlan de Dios, y vemos cómo intentan sacar a Dios de todas partes, de los colegios, de las universidades. Y yo digo, ¿cuándo llegará el día cuando en el Parlamento Europeo o en España o en el Senado, en los gobiernos autónomos, se haga, por ejemplo, una oración y se invite al Señor: Señor, ayúdanos y danos sabiduría para gobernar este país? Y ayúdanos, Señor, a llevar por buen camino a España, y que cada vez haya menos paro y más trabajo y más justicia y más unidad y más respeto, y no haya tanta violencia y tantas mujeres que mueren y tantos chicos que caen en la droga. Nada, es que nada. Dios no pinta nada en ninguna parte. Es tremendo, ¿verdad? Y cuando por ahí alguien hace alguna declaración, sea cura, sea periodista o sea artista o lo que sea, en contra del patrón, en contra de la norma, ¿verdad? Pues automáticamente al día siguiente tiene que salir a pedir perdón, porque es un homófobo, es una persona que ha herido la sensibilidad de otras personas. Hermanos, la gente está hartando a Dios, y llegará un momento en el que Dios diga: basta, se acabó, se acabó. La Biblia dice que llegó el momento que el Señor cerró la puerta del arca. La cerró el Señor, no fue Noé el que cerró la puerta, no es que vino un ángel y cerró la puerta. Dios dijo: se acabó, cierra la puerta. Ya llevo 120 años dándole oportunidad al mundo que se arrepienta, y no se quieren arrepentir, pues le mando el diluvio. Porque la pregunta es: ¿quién mandó el diluvio, hermanos? El diluvio no lo mandó el diablo, el diluvio lo mandó el Creador, que abrió las cataratas de los cielos y murieron todos aquellos que no quisieron salvarse. ¿Y quién destruyó Sodoma y Gomorra, hermanos? ¿El diablo, Satanás? ¿El rey de Sodoma y Gomorra le prendió fuego a la ciudad como Nerón le prendió fuego en su época a la ciudad de Roma? No, fue Dios el que dijo basta. Y fue Dios el que humilló al faraón. Y será el mismo Dios el que diga en un momento determinado: basta. Mandé a mi hijo y lo mataron. Mandé profetas y los apedrearon. Mandé predicadores, iglesias, programas de radio, programas de televisión. Le di millones de oportunidades y no quisieron arrepentirse. Y por eso el día del Señor es tan real como el día del nacimiento de Cristo en Belén de Judea. Y el día del Señor, la ira del Cordero, la ira del Señor es tan real como el día que el Señor resucitó y salió de la tumba y ascendió a los cielos. Pues de igual manera que todo eso forma parte de la historia, también en algún momento ese mismo que se fue vendrá, y en esta ocasión
No vendrá como siervo sufriente a ser herido, maltratado y humillado como lo fue, sino vendrá como rey triunfante y glorioso, como rey de reyes y señor de los señores. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis queridos hermanos, Dios mediante, el domingo, con las porciones que ustedes van a leer de Joel capítulo 2 y Sofonías capítulo 1, vamos a profundizar un poco más en todo esto, porque quién sabe si esta finca que nos dio el Señor en Alicante, o aquel toque de atención que nos dio en marzo del 2020, que ya algunos como que se han olvidado, donde estuvimos encerrados durante mucho tiempo en nuestras casas, quién sabe si el Señor nos está hablando de cómo tenemos que prepararnos como iglesia, como pueblo de Dios, para afrontar estos acontecimientos. Ya sé que por ahí hay algunos cuya teología les impide aceptar que la iglesia puede ser perseguida. Ya sé que la teología de algunas denominaciones es contraria al hecho de que el creyente puede pasar por algún tipo de problema, porque el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Pero todo eso tiene una explicación bíblica. Y dice la Escritura, y termino, que todos los que quieran vivir piadosamente. ¿Qué significa vivir piadosamente? Significa vivir según el modelo que Dios ha establecido, según sus normas y no según las tuyas. Significa renunciar a tu antigua vida. ¿O no se acuerdan ustedes del día del bautismo? ¿Cuántos se acuerdan del día que se bautizaron? Levanten la mano, por favor. La mayoría, ¿no? Cuando tú te bautizaste, donde fuera y a través de quien fuera, ¿qué quisiste decir ese día, hermano y hermana? ¿Qué quisiste decir? ¿Te querías mojar? Si te querías mojar, te hubieras ido a la playa, te hubieras ido a un río, a un lago, y ya está, o te metes debajo de la ducha y te mojabas. No. Ese día, tú y yo dijimos a los testigos que estaban allí y a nuestro Dios: quiero morir a mi antigua vida. Quiero morir. Ya no quiero ser aquel que fui. Ya no quiero llamar la atención de ningún hombre ni de ninguna mujer. Ya no me interesa si me llaman o no me llaman. Yo quiero morir. Yo quiero morir. Y claro, el problema es que todos quieren vivir. Y para vivir hay que morir. Así que el día que te sumergiste en el agua, tú dijiste con aquel acto simbólico que tú querías morir a tu antigua vida. Pues no la vuelvas a resucitar otra vez. O mueres. Pero no puedes estar vivo y muerto al mismo tiempo. O estás vivo o estás muerto. Si estás vivo para Cristo, gloria a Dios. Pero si quisiste morir aquel día y sigues tratando de vivir como aquella antigua vida, a lo mejor es tiempo de que te bautices otra vez, o a lo mejor que te conviertas. Así que, mis queridos hermanos, ¿cómo tenemos que prepararnos para estos acontecimientos finales? La Biblia dice lo que tenemos que hacer. Tengo mucha información sobre esto, pero déjenme solamente que les diga algo. En la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el Señor dijo, no es para nosotros ahora, ¿vale? Es un dato de aquella época. El que esté en la azotea, no baje a la casa a coger nada. Sal corriendo. El que esté en el campo, que no entre en la casa para decir, ay, tengo que ir a buscar la cartera, la documentación. Si estás en el campo, no entres. Son instrucciones específicas que el Señor dio para que no te ocurriera lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, que murieron miles de personas en Jerusalén. Luego, ¿hay instrucciones para nuestra época hoy en día? Claro que las hay. Mira cómo el Señor dijo, y oren para que no sea invierno. Y oren para que no estés embarazada en aquel tiempo. Y le dio concretas especificaciones, de tal manera que dicen que muy poquitos cristianos murieron en la destrucción de Jerusalén, porque se acordaban de lo que el Señor les había dicho, y la mayoría de los que murieron, sobre todo crucificados, y fueron deportados, llevados como esclavos a Roma, a masacrarlos en Roma, eran aquellos que se olvidaron de las palabras del Señor. Entonces dice el Señor, velad y orad, para que este día que te he hablado hoy no te sorprenda como ladrón en la noche. Las instrucciones de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer las compartiré con todos ustedes el día domingo. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor. Este mensaje queda grabado, como bien saben ustedes, en nuestro canal de YouTube, para que si quieren volver a oírlo o repasarlo o compartírselo a alguien, lo puedan hacer. Y que el Señor nos ayude a entender todo esto.
Porque una de las cosas que vamos a ver también el domingo es cómo el pueblo de Israel, espiritualmente hablando, va a entrar en una descomposición moral y espiritual sin precedentes, como ya ocurrió el día 7 de octubre, consecuencia de una serie de cosas. Oramos. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tu palabra se cumple, Señor. Gracias porque tú nos adviertes muy claramente lo que tenemos que hacer para que no caigamos en la trampa que el mundo quiere poner delante de nosotros. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros oídos, Padre. Danos discernimiento espiritual para entender las profecías de tu palabra, Señor. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de guerras y de rumores de guerras, tiempos de falsos cristos, de hambres, pestes y terremotos. Y sabemos que todo esto pasará, Señor, tarde o temprano. El cielo que vemos cada mañana, la tierra que pisamos cada día pasará. Pero tu palabra siempre permanecerá. Aleluya. Que tu palabra sea antorcha en la tiniebla, Señor. Que tu palabra sea, Señor, la luz de mi camino, el ancla de mi alma, Señor. La vela en la que tú soples, Señor, para que yo pueda saber por dónde debo de ir. Guárdame del maligno, Señor. Guárdame de la antigua vida, que la desprecio y la rechazo. Y la pongo ante tus pies en este momento, Señor. Aborrezco la antigua vida, aborrezco la carnalidad, aborrezco el pecado, Señor. Que rechacemos, Señor, con el mayor de los ascos, esa antigua vida que nos separaba de tu santidad, Señor. Y que nos enamoremos de ti cada día. Y que por nada del mundo te abandonemos, Señor. Que por nada del mundo te abandonemos, Señor. Guárdanos de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Y que podamos ser sabios aborreciendo el mal y amando a Cristo. Bendito sea mi Señor. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: Señor, guárdame. Guárdame, Señor, del fuego de la prueba. Guarda mis ojos, mi alma y todo mi ser, Señor. Aleluya. Guarda mi familia, mis hijos, mi casa, Señor. Como tú guardaste la vida de Abraham, tu siervo, y como tú guardaste la vida de Lot sacándolo de Sodoma. Como tú guardaste, Señor, la vida de Daniel en el foso de los leones. Guárdanos, Señor, en esta hora. Guárdanos, Señor, en esta hora de la prueba, Padre Santo. Oh Jesús. Guarda a nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, que podamos arrebatarlos del fuego, como dice tu palabra, que podamos sacarlos de la confusión, de la ignorancia en la que se encuentran muchos, y que podamos verlos como te aman y te adoran, Señor. Permítenos ganar a todos los miembros de nuestra familia para ti, Señor. Que no se pierdan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres y madres, que no se pierdan, Señor, porque sabemos lo que viene, es tremendo. Sabemos lo que viene, oh Dios, sabemos lo que viene al mundo, tremendo. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que seamos conscientes, plenamente conscientes, que sin ti estamos perdidos. Tú eres el único que puedes traer estabilidad a mi vida. Tú eres el único que puedes traer, Señor, equilibrio a mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en la fe. Como tu siervo Pedro que clamó: sálvame, Señor, y tú lo agarraste de la mano. Cógenos fuertemente de la mano y no nos sueltes, Señor eterno. Ayúdanos a guardar nuestros corazones. Aleluya. Diga conmigo: yo rechazo al pecado en mi vida en el nombre de Jesús. Yo renuncio a mi antigua vida ahora mismo. Aborrezco mi antigua vida. No quiero volver a ella. Señor, yo me entrego a ti en espíritu, alma y cuerpo. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaro y confieso la victoria que tengo en mi Señor Jesús. Tu palabra me declara más que vencedor. Tu palabra me declara libre en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Tu palabra dice que por un camino vendrán contra mí y por 7 huirán. Y yo me levanto en el nombre de Jesús contra toda fuerza maligna que quiera frenar el avance de nuestras vidas, que quiera desacreditar nuestros testimonios, que quiera tirar por tierra la obra de Dios. Reprendo en la autoridad que tengo en mi Señor toda maquinación del diablo, todo ataque del maligno, todo dardo de fuego. Me vuelvo contra él ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Confesamos nuestra victoria y la sangre de Cristo tiene poder. Y tapamos toda boca de mentira, todo comentario falso, Señor. Y en el nombre de Jesús avergüenza al diablo, Padre. Avergüenza al enemigo de nuestras almas, ese ladrón que quiere matar, quiere hurtar, quiere destruir. Pero Señor, tu vida es mucho más fuerte, porque tú fuiste herido en tu calcañar, Señor. Pero tú lo heriste a él con herida de muerte por la eternidad en su cabeza, Señor. Y en estos tiempos donde parece que la gente está dormida y distraída, Señor, queremos en el mundo espiritual dejar bien claro que aquí el que manda, aquí el que gobierna, aquí el que dirige, aquí el que controla es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Aleluya. Tapa la boca, Señor, de esas religiones falsas que creen que matando ganan el paraíso, Señor. No permitas que avance el enemigo, Señor, en nuestra vida, sino que podamos estar por encima, Señor. Y si en algún momento somos atacados, si en algún momento somos perseguidos, Señor, que podamos brillar hasta el último momento y que nadie tape nuestras bocas. Porque todo pasará, Señor. Pasó el faraón, pasó Nabucodonosor, pasó el nazismo, pasará todo, Señor, lo que amedrenta al mundo hoy en día. Todo pasará, pero tú permanecerás por la eternidad. Aleluya. Gracias, Señor. Aviva tu obra, Dios mío. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Levanta hombres, hombres de verdad, Señor. Hombres que no entren y salgan a la iglesia simplemente para oír a un predicador. Hombres que pongan el mundo patas arriba. Levanta jóvenes, Señor, que sean capaces de dejarlo todo por servirte a ti como tú lo dejaste todo por amarme y cambiarme la vida a mí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, quita la vagancia. Quita, Señor, el conformismo. Quita la superficialidad de nuestra vida. Revoluciona nuestra vida, Señor. Porque sabemos que no tenemos que matar a nadie para ir al paraíso, porque tú lo ganaste gratuitamente por nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu contrario al espíritu de Cristo lo atamos y lo reprendemos hoy en tu santo y poderoso nombre, Señor. Espíritu de mentira, espíritu de seducción, espíritu de falsedad, espíritu de idolatría, espíritu de tristeza, todo eso está vencido en la cruz del Calvario por mi Señor. Gracias, Dios, porque mayor es el que está conmigo que el que siempre se ha querido levantar contra mí. Gracias, Señor, porque tú me has guardado, tú me has protegido, tú cambiaste mi vida y nada ni nadie la va a tumbar, Señor, porque tú eres mi Dios y tú nunca pierdes, Señor. Bendito seas. Dele gracias al Señor por ser quien eres. Deja tus complejos a un lado y tus temores a un lado y di: soy más que vencedor. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Ay, Dios mío. ¿Sabe lo que significa ser un hijo de Dios? Que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Que la sangre de Cristo me ha limpiado y que viviré por la eternidad en la presencia de mi Dios. Es el título más grande, más poderoso y más maravilloso que jamás un ser humano podrá tener en esta vida. Soy un hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Quiero estar preparado para el día del Señor y recibirte con los brazos abiertos y decirte: heme aquí, Señor. Santo eres tú, mi Dios. A ti la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta noche. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Amén, amén. Fuerte ese aplauso. Es para Él, para nuestro Rey, el que pondrá los pies sobre el monte de los olivos. A Él le aplaudimos. Aleluya.